ustedes han podido ver en pantallas es la llegada de la ministra Gloria Montenegro. Antes de ella hizo lo propio la ministra de Salud Pilar Macetti, también ha llegado Walter Martos, ministro de Defensa, Martín Ruggiero, ministro de Trabajo, Carlos Lozada, ministro de Vivienda, Kirle Echegaray, ministra del Ambiente, Rocío Barrios, ministra de Comercio Exterior y Turismo, Alejandro Neira, ministro de Cultura, también hizo lo propio Martín Benavides, ministro de Educación, Rafael Belaúnde Llosa, ministro de Energía y Minas, y también ha llegado mucho más temprano la ministra de Justicia, y al parecer también habría llegado el premier, pero no ha descendido, y eso lo decimos porque se abrieron las puertas de Palacio de Gobierno y ahí ingresó un vehículo. Al parecer podría ser de Pedro Cateriano, sin embargo estamos a la expectativa de poder confirmar esa información. Hay bastante hermetismo, no han podido acercarse a dar declaraciones los ministros tras la decisión del Congreso de la República de no darles el voto de confianza, pero quien sí habló fue la actual secretaria general de la PCM, Diana Álvarez Calderón, quien fuera ministra de Cultura y muy cercana también a Pedro Cateriano, y vamos a escuchar sus declaraciones. Poder confirmar siempre espero cosas así del Congreso, ¿no? Pero en fin, ellos han decidido y acatamos. Es la democracia. Bueno, acatando, pero habían planes, habían muchas cosas que hacer. Da pena en este momento del Perú, pero en fin. Eso es lo que ha decidido el Congreso. ¿Una nueva crisis la denominaría usted? Bueno, ya no sé, parece que la crisis es siempre y lo normal ya no lo vivimos. El ministro Benavides debería quedarse. Mire, lo que me parece es que no se debe aceptar un chantaje. Eso es lo que me parece. El sentimiento del gabinete, un gabinete que va a tener que salir. Hay que recordar lo que había señalado el constitucionalista Luciano López, pues, y es que si bien es cierto no hay un plazo para recomponer el gabinete, sí hay un plazo para que el presidente acepte esta renuncia. Se está hablando de 72 horas como máximo de producida la dimisión, esto según lo que señala el artículo 132 de la Constitución de la República. Así es que estamos a la expectativa. Poco a poco van llegando los ministros para decidir cómo se va a recomponer este nuevo gabinete. Lo cierto es que la salida es del premier, pero todavía, según los constitucionalistas, los ministros pueden ser ratificados en su cargo. Esto luego que todos tengan que dimitir al cargo y luego se verá si se ratifican o no, se hacen estos cambios. Estamos a la expectativa. También se señala que habría un anuncio por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. Así que estamos acá a la espera con todos los medios de comunicación. A favor de la cuestión de confianza, 37 congresistas. En contra, 54. Abstenciones, 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. A las 6:20 de la mañana y tras 20 horas de sesión legislativa, el Congreso de la República puso fin a la breve era del gabinete de Pedro Cateriano. Con 54 votos en contra y 34 en abstención, el Parlamento negó el voto de confianza al gabinete que tomó juramento el pasado 15 de julio. La distribución del voto trajo más de una sorpresa. En Fuerza Popular, 12 votaron a favor y 2 en contra. En Somos Perú, sus 11 miembros votaron a favor. En el Partido Morado, sus 9 integrantes votaron a favor. En el FREPAP, sus 13 miembros votaron en contra. En Unión por el Perú votaron 2 en contra y 1 a favor. En Podemos Perú, sus 11 votos fueron en contra. En el Frente Amplio, todos sus votos fueron en contra. Los 2 legisladores no agrupados también votaron en contra y solo restaban las votaciones de Alianza para el Progreso y Acción Popular, quienes tenían en su decisión la suerte del gabinete. Llegado su turno, Alianza para el Progreso no respondía a las reiteradas llamadas del relator para que voten y los legisladores expresaron su incomodidad. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, el sentido de su voto. Presidente, si ya no hay más votación, ¿habrá que cerrarla o están cabildeando? Primera vez en la historia que se demora tanto. Luego de casi 3 minutos y medio de suspenso, Alianza por el Progreso emitió su voto. Sus 22 miembros votaron todos en abstención. En Acción Popular, 4 votaron a favor, 7 en contra y 12 se abstuvieron.
El Parlamento decidió y ahora el presidente de la República, Martín Vizcarra, tendrá que escoger pronto a un nuevo gabinete y de esta forma continuar con el urgente y necesario trabajo de sacar al país adelante en medio de esta mortal pandemia. Respecto a mis posturas en materia económica, señor presidente, creo que son de dominio público. Yo no quiero que se repita en mi país la experiencia histórica acontecida que propició la hiperinflación, precisamente por el manejo dadivoso del dinero del Estado. Y tampoco quiero, señor presidente, que se repita la historia de la quiebra económica del Estado. Y en ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, en un debate democrático, respeto las posiciones opositoras a mi manera de pensar, pero lo que no acepto, presidente, es que se me conmine o amenace. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. Que he venido con mi gabinete en circunstancias complejas en el intercambio y cotejo político. A mí se me advirtió, señor presidente, que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Desde el punto de vista político, señor presidente, señores congresistas, cuando armamos el gabinete con el presidente Vizcarra, considerábamos que esta ratificación era también un mensaje político de apoyo a la reforma universitaria y que además constituía un acto libérrimo del presidente en donde acepta la propuesta del presidente del Consejo de Ministros. Yo agradezco, señor presidente, al pequeño número de parlamentarios que ha expresado públicamente el día de hoy en el sentido de que me extenderán el voto de confianza. Y también respeto a ese grupo mayoritario que ya anunció que no me extenderá la confianza. Naturalmente, como demócrata, acataré lo que decida la mayoría. Y obviamente, de no recibir la confianza, regresaré a mis labores, señor presidente, con la conciencia tranquila del deber cumplido con intensidad en estos días. Desde que asumí el difícil reto de ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, fui absolutamente consciente de lo complicada que iba a ser la labor, sobre todo en un contexto en el cual había culminado un conflicto entre los poderes del Estado que culminó con la disolución de un Congreso que públicamente yo combatí por violar el orden constitucional y por llevar a un proceso de inestabilidad política. Cuando el presidente Vizcarra me convocó, consideré que era una obligación cívica, por lo tanto, cooperar con él en una difícil circunstancia. Consciente del proceso que se ha venido desarrollando entre los poderes del Estado, inicié una ronda de diálogos porque creo en el diálogo como mecanismo para solucionar los problemas dentro del cauce constitucional y democrático. Y así ha sido, señor presidente. He tenido diálogos con la casi totalidad de agrupaciones políticas que forman parte integrante de este Congreso, con excepción de una.
que curiosamente el día de hoy me acusó de arrogante y de no tener vocación de diálogo. Pero en fin, eso forma parte del quehacer político. Presidente, he venido a cooperar en momentos dramáticos del país, para el país. Y creo que estoy obligado, como lo dije en mi intervención de la mañana, a hablar con la verdad. No puedo, por lo tanto, por acomodos políticos, variar mis puntos de vista, transar o conciliar en un contexto tan grave. El día de hoy, durante la exposición de la política general del gobierno que he expuesto y sobre la cual he hecho el planteamiento de confianza, he tocado puntos que considero capitales. Uno de ellos, el de la minería. No porque sea no porque tenga un contenido ideológico o político, como han interpretado algunos señores parlamentarios. No, porque verdaderamente considero que la minería es el motor del desarrollo nacional y que en el campo económico, en este contexto, bloquear la operación de las empresas mineras en un momento en el que están subiendo los precios de los minerales, constituye desde el punto de vista económico para el país algo dañino. Yo no estoy justificando ciertamente, señor presidente, la conducta de todas las empresas mineras, ni mucho menos. Hay empresas mineras que precisamente por su mala operación han generado este contexto o esta campaña en contra de la actividad minera. Naturalmente, el gobierno va a impulsar y va a apoyar a todas aquellas empresas mineras que van a respetar no solamente el medio ambiente, sino también el orden jurídico, porque esa es la forma en que interpretamos se debe realizar esta actividad. De otro lado, se ha señalado que he planteado una serie de proyectos que van a ser prácticamente imposibles de cumplir. Ciertamente yo durante mi intervención en ningún momento he dicho que voy a cumplir con todos esos proyectos, pero sí los he presentado a la representación nacional porque creo que por lo menos los puedo dejar en marcha. Uno de ellos, por ejemplo, señor presidente, he logrado destrabarlo durante estos días de intenso trabajo con la ministra de Economía y Finanzas, el proyecto del teleférico de Choquequirao. Y ello no quiere decir que el próximo año va a estar construido el teleférico, de ninguna manera. Eso sería, pues, demagógico. Sostenerlo acá, además, incomprensible de sustentarlo. Pero sí soy consciente y creo que puedo impulsar este proyecto para que se inicie y beneficie al mediano y largo plazo al país. Por esa razón lo he tocado y lo he mencionado. Luego de más de 15 horas de debate en el Congreso de la República tras la presentación del premier Pedro Cateriano, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza a su gabinete, con 37 a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. Tras los resultados, la parlamentaria de Fuerza Popular, Marta Chávez, fiel al estilo que lo caracteriza, no dejó la oportunidad y utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse. Obtuvo 54 votos en contra, 37 a favor y 34 abstenciones. El Congreso decidió no otorgarle la confianza al gabinete presidido por el humanista Pedro Cateriano.
Hay que mencionar que Fuerza Popular, con sus 14 votos en el Congreso, 12 votos fueron a favor y 2 en contra. Una de las que negó el voto de confianza fue Marta Chávez, seguida por Carlos Mesía. Esta es la respuesta a la soberbia, la respuesta a la falta de propuestas. Las personas están muriendo en el país. No hay oxígeno, no hay médicos, no hay camas UCI. Y los médicos luchando en una situación terrible, casi en el abandono, y el gobierno con una actitud soberbia. Creo que esta es la muestra para que ellos tengan que primero sincerar las cosas. En el país tenemos a diario personas que fallecen. Y el gobierno ha dado muestras de incapacidad en la gestión. Por lo tanto, es la respuesta política a este gobierno. Esperamos que ahora tengan que rectificar el camino y plantearnos propuestas claras. ¿Cómo van a salvar las vidas? ¿Qué van a hacer para reactivar la economía? ¿Qué van a hacer para parar el problema de la corrupción, que es otro flagelo grave? ¿Qué van a hacer para frenar la inseguridad ciudadana? ¿Y qué van a hacer para salvar el año escolar? Son las 5 propuestas que esperamos que el gobierno nos plantee. Básicamente, o se podría resumir, si quieres ponerlo de esa manera, en lo que nuestra presidenta Keiko Fujimori había señalado cuando el señor Cateriano fue designado premier, ¿no? Y básicamente es los intereses del país, del Perú, están primero y se tienen que anteponer a cualquier tema o personal o algún tipo de discrepancia, diferencia y en algunos casos confrontación política, ¿no? Y nosotros lo tenemos clarísimo. Por eso es de que cuando hemos participado en el uso de la palabra durante este larguísimo pleno, lo que hemos hecho nosotros es pedirle que hay algunas cosas que se tienen que mejorar y que se tenían que mejorar en la política de gobierno, como por ejemplo en el tema de las micro, medianas, pequeñas empresas, en el tema de derechos laborales y unos temas que se tenían que creemos nosotros mejorar, pero todo documento, toda política de gobierno es perfectible, ¿no? Y entendiendo eso y entendiendo que estamos atravesando una crisis sin precedentes en nuestro país, es que nuestro partido, nuestra bancada, ya había tenido en claro, y siempre lo ha sido así, en establecer una prioridad. Y hoy la prioridad era salvar la vida de nuestros compatriotas de este virus y salvar también la economía de nuestro país. Insisto, quizá no era perfecto el discurso del señor Cateriano, pero lo vuelvo a repetir, la perfección solamente está en las alturas con nuestro Señor Jesucristo. Todo documento es perfectible, toda política pública es perfectible. Y si hay algún error, pues en todo caso el Parlamento tenía la opción de hacer un control político para poder sugerir cambios o modificaciones, pero no dejar pues al país en una situación de zozobra o dejarlo en vilo, lo que vaya a demorar en reconstituir el gabinete. A la crisis sanitaria y económica por la pandemia, ahora se suma la tensión política entre Ejecutivo y Legislativo. Para el constitucionalista Omar Cairo, el voto de confianza dependía en gran medida del contenido del mensaje que Pedro Cateriano expondría ante el Pleno. Considera que el discurso tuvo vacíos y no fue apropiado para el contexto que atraviesa el país. Hay cuestiones que estuvieron ausentes. Creo que no hubo un compromiso explícito con la reforma política. Probablemente eso haya incidido en el voto de algunos congresistas. Una postura contraria es la del analista político Juan de la Puente, para quien la denegación de la confianza no fue una crítica al discurso de Cateriano, sino una forma de presionar al Ejecutivo. Me parece poner sobre la mesa una tensión inexplicable en este contexto para exigir del Congreso, del gobierno, otro tipo de decisiones en cuestiones generales vinculadas a la pandemia, pero que no han sido explicitadas, o de la crisis económica, pero que no han sido explicitadas. El siguiente paso del gobierno, tras aceptar la renuncia del gabinete, es formar un nuevo equipo ministerial. El único que no puede ser convocado para el mismo cargo es Pedro Cateriano. Todos los demás ministros, si el nuevo premier los pone a consideración en la recomposición del gabinete, el presidente lo acepta, entonces ellos pueden repetir el plato y continuar en esas carteras.
De acuerdo al artículo 130 de la Constitución, el nuevo jefe del gabinete tiene 30 días desde su elección para presentarse ante el Congreso y solicitar el voto de confianza. A favor de la cuestión de confianza, 37 congresistas. En contra, 54. Abstenciones, 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. A las 6:20 de la mañana y tras 20 horas de sesión legislativa, el Congreso de la República puso fin a la breve era del gabinete de Pedro Cateriano. Con 54 votos en contra y 34 en abstención, el Parlamento negó el voto de confianza al gabinete que tomó juramento el pasado 15 de julio. La distribución del voto trajo más de una sorpresa. En Fuerza Popular, 12 votaron a favor y 2 en contra. En Somos Perú, sus 11 miembros votaron a favor. En el Partido Morado, sus 9 integrantes votaron a favor. En el FREPAP, sus 13 miembros votaron en contra. En Unión por el Perú votaron 2 en contra y 1 a favor. En Podemos Perú, sus 11 votos fueron en contra. En el Frente Amplio, todos sus votos fueron en contra. Los 2 legisladores no agrupados también votaron en contra y solo restaban las votaciones de Alianza para el Progreso y Acción Popular, quienes tenían en su decisión la suerte del gabinete. Llegado su turno, Alianza para el Progreso no respondía a las reiteradas llamadas del relator para que voten y los legisladores expresaron su incomodidad. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, el sentido de su voto. Presidente, si ya no hay más votación, ¿habrá que cerrarla o están cabildeando? Primera vez en la historia que se demora tanto. Luego de casi 3 minutos y medio de suspenso, Alianza por el Progreso emitió su voto. Sus 22 miembros votaron todos en abstención. En Acción Popular, 4 votaron a favor, 7 en contra y 12 se abstuvieron. El Parlamento decidió y ahora el presidente de la República, Martín Vizcarra, tendrá que escoger pronto a un nuevo gabinete y de esta forma continuar con el urgente y necesario trabajo de sacar al país adelante en medio de esta mortal pandemia. Ha tomado de sorpresa la noticia. Es una noticia que en lo personal a mí no me alegra y yo no esperaba una noticia de esa naturaleza. Yo esperaba que se le pudiese dar el voto de confianza al doctor Cateriano, porque estamos en una etapa donde este gobierno está de salida y hay que concertar la salida para que además se prepare en las próximas elecciones. Estamos a 8 meses. Entonces, estas situaciones nos generan retrasos, pero más importante todavía que eso es que tenemos que tener una política muy clara de lucha contra el virus en esta pandemia. Y tenemos también que tener una política que permita una reactivación económica inteligente, cosa que en estos momentos es muy compleja porque hay un crecimiento de nuevo de los niveles de contagio. Terminamos los meses de julio con niveles de más de 7.000 contagiados. Estaba revisando ayer el factor R, que es un factor con el que se mide el contagio que los técnicos utilizan. Habíamos tenido al momento de la terminación de la cuarentena un factor R que era 0.92 y ahora ha subido a 1.06. Entonces, ¿eso qué te dice? Que efectivamente estamos con situaciones de más contagio en estos últimos días y que tenemos que ser inteligentes y que tenemos que sincerar cifras, tenemos que sincerar información para que todos tomemos conciencia y de esa conciencia hagamos cosas que nos permitan atacar correctamente la pandemia. Son cosas que estaban hoy en día sobre el tapete y eran cosas vigentes que tenemos nosotros que como país sacar adelante. Y cuando se retrasa una, institución como es el Consejo de Ministros en tener esa institucionalidad, ese reconocimiento, esa investidura, ahí se comienzan a generar algunos problemas sin duda. Una fuerte explosión ha sacudido Beirut, la capital del Líbano, este martes. El puerto de la ciudad donde se ha originado la explosión en un almacén de pirotecnia quedaba cubierto por una gran nube roja. La peor parte llegaba minutos después con la segunda onda expansiva que se ha podido sentir en toda la ciudad y sus suburbios. Tras la explosión han comenzado a llegar ambulancias a la zona para trasladar a los trabajadores afectados. El ministro de Sanidad ha anunciado que hay muchas personas heridas y cuantiosos daños materiales. Los testigos de la explosión los cuentan por decenas y las calles de la ciudad se encuentran visiblemente afectadas.
Acuerdo in extremis. Argentina y 3 grupos de acreedores acordaron reestructurar deuda por unos $66.000 millones en el día límite para cerrar el canje de bonos. El acuerdo aleja al país de las consecuencias de un default y representa un alivio significativo en el servicio de la deuda, según un comunicado del Ministerio de Economía. Los involucrados son el Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores, que representan a más de la mitad de los titulares de los bonos emitidos bajo legislación extranjera. El tiempo para cerrar los detalles de la nueva propuesta aceptada por los acreedores será de 20 días hasta el 24 de agosto. Aunque Argentina perdió su acceso a los mercados internacionales hace ya 2 años, lograr un acuerdo era clave porque quiere negociar un nuevo programa financiero con el Fondo Monetario Internacional. El país sudamericano se encuentra en recesión desde 2018 y su economía sufrirá aún más este año debido a la pandemia del coronavirus. Argentina debe resolver además la situación de la deuda emitida bajo legislación nacional, con pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021, y para las que el gobierno de Alberto Fernández ofreció condiciones equitativas a las que acuerde con los bonistas internacionales. Los contagios de COVID-19 confirmados en todo el planeta alcanzaron este martes los 18,1 millones, mientras que el número de fallecimientos es de 691.013, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios diarios en la última jornada superaron los 250.000, un ligero descenso frente a los registrados el 31 de julio y el 1 de agosto, cuando se alcanzaron tasas récord superior a los 290.000 contagios. Por regiones, América registra ya 9,7 millones de casos y 365.000 fallecimientos, seguido de Europa con 3,4 millones de contagios y 214.000 muertos. Las curvas de la pandemia difieren mucho según las regiones. América muestra cierta estabilización desde la última semana, mientras que Europa y el sur y este de Asia siguen en ascenso, y se advierte una tendencia descendente en África y Oriente Medio. Estados Unidos con 4,6 millones de casos y Brasil con 2,7 millones se mantienen como los países más afectados del mundo, seguidos por India, Rusia y Sudáfrica, que superan ya el 500.000 de infecciones. A continuación figuran 4 naciones latinoamericanas: México con 439.000 contagios, Perú con 428.000, Chile con 361.000 y Colombia con 317.000, uno de los países donde se registra un mayor aumento diario de contagios en los últimos días. En el caso de los pacientes recuperados a nivel global, superan los 11,7 millones, más del 60% del total, y unos 64.000, un 1% de los casos activos, permanecen en estado grave o crítico. Los contagios de COVID-19 confirmados en todo el planeta alcanzaron este martes los 18,1 millones, mientras que el número... Intimidación pura y simple. Según China, de eso se trata la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar la venta antes de mediados de septiembre de la aplicación TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance. Trump dijo el lunes que TikTok debe cerrar en Estados Unidos el 15 de septiembre, a menos que Microsoft o alguien más pueda comprarla y llegar a un acuerdo. Hace ya un tiempo que Estados Unidos, sin brindar ninguna evidencia, usa un concepto abusivo de seguridad nacional, abusando de su poder estatal y suprimiendo injustificadamente a ciertas empresas no estadounidenses. Esto va en contra de los principios de la economía de mercado y los principios de apertura, transparencia y no discriminación de la OMC. Se trata de intimidación pura y simple y China se opone firmemente. En un contexto de tensiones políticas y comerciales con China, Washington acusa desde hace meses a la plataforma de ser usada para vigilancia por los servicios de inteligencia chinos. La aplicación cuenta con cerca de 1.000 millones de usuarios en el mundo, principalmente adolescentes. Sin anunciar medidas de represalia, el gobierno chino estimó que Washington está abriendo la caja de Pandora.